Me culpó de su muerte. Luego se casó conmigo. Luego me asesinó. Pero el río me dio una segunda oportunidad. Esta vez no lo salvaré. Esta vez dejaré que se ahogue con la mujer que eligió antes que conmigo. A ver si su amor sobrevive a los rápidos. O si lo aplastan. Al abrir los ojos lo primero que vi fue el ventilador de techo girando lentamente con ese ritmo tranquilo que siempre tenía en mi antigua residencia universitaria. Me incorporé bruscamente en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. El aire olía ligeramente a café y detergente. El pequeño estante de la pared estaba lleno de los mismos libros que tuve de estudiante. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un modelo antiguo. La pantalla de bloqueo decía, 12 de septiembre 7:03 de la mañana. Bueno, eso no podía ser cierto. Me quedé sin aliento. Había muerto. Recuerdo haber muerto. Recuerdo las manos de Damon Black en mi nuca, empujándome al inodoro, su voz era un siseo venenoso. Está muerta por tu culpa. Recordé el frío del agua. La agonía. El silencio. No. Estuve aquí. De vuelta en esta cama. Viva. Me acerqué al espejo. Mi reflejo me devolvió la mirada, con 22 años otra vez. Piel suave. No tengo ojeras. No tengo la leve línea de la cicatriz de la cesárea. No tengo la cicatriz en la muñeca de cuando intenté salir de ese matrimonio. Caí al suelo con las piernas a punto de hundirme. Un sollozo me subió por la garganta. No estaba soñando. Este fue el día que todo empezó. Un golpe en la puerta me hizo retroceder. ¿Elena? ¿Estás despierta?, dijo una voz. Esa voz. Damon. Me limpié la cara y me puse de pie, preparándome antes de abrir la puerta. Allí estaba, vestido con una cazadora azul marino, con una sonrisa perezosa en los labios y el pelo aún húmedo de la ducha. Parecía el Damon del que me enamoré al principio, pero aún sentía sus manos en mi cuello. El peso de su traición. El hielo en sus ojos cuando me mató. Una vez lo fue todo para mí. Luego se convirtió en mi tía. Buenos días, cariño, dijo con naturalidad, entrando y tirando un folleto sobre mi escritorio. Algunos nos vamos a la montaña en unos días. Rafting. Uno de los circuitos más extremos del país. Pensé que sería divertido para mi cumpleaños. Su cumpleaños. Fue el día que lo mencionó. Cogí el folleto. Era un folleto elegante y brillante con letras rojas llamativas. Caída de 300 metros. Los rápidos más rápidos de la región. No apto para cardíacos. Le rogué que no fuera. Le enseñé artículos, le supliqué. Le dije que el riesgo era demasiado alto. Al final él se quedó atrás. Cassandra se fue. Se ahogó. Y en los años siguientes, Damon me responsabilizó de su muerte como si fuera una sentencia de por vida. Ahora estaba aquí de nuevo. Con la oportunidad de hacerlo de otra manera. Levanté la vista del folleto y forcé una sonrisa. Suena emocionante. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta abierta tras él. Elena. Se oyó una voz alegre. Tienes que ver esto. Allí estaba ella. Cassandra Love. Toda sol y sonrisas. Su coleta ondeando. Un folleto a juego en la mano. Imprimí algunos para el grupo, dijo pasando junto a Damon y ofreciéndome uno. Es perfecto, ¿verdad? A Damon le encantan estas cosas. Será la mejor aventura de cumpleaños. Me miró con los ojos muy abiertos y dulce por fuera, pero en el fondo con aire de suficiencia. Y se volvió hacia Damon con un brillo en los ojos. He oído que es aterrador. Te encantará. Se rió entre dientes y sus miradas se cruzaron por un instante. Recordé haber pensado, en mi vida anterior, que solo eran amigos de la infancia. Nada más. Me había equivocado. Siempre había habido más. Vi a Cassandra pestañearle, rozándole el brazo con los dedos. Los mismos dedos que lo habían agarrado mientras ella se ahogaba. Creí ser su novia. Su futura esposa.
Pero incluso años después, mientras él estaba conmigo en el altar, era su fantasma a quien besaba. No sé, dije lentamente mientras mi vieja voz salía a la superficie. Parece peligroso. Cassandra ladeó la cabeza, con una voz empalagosa. Ay, Elena. No te estarás echando atrás con el plan del cumpleaños de Damon, ¿verdad? Su mirada se agudizó. Él realmente quiere que estés ahí. Me lo dijo esta mañana. En mi vida pasada, me resistí. Había dicho que no. Por eso Cassandra se fue sin nosotros y nunca regresó. Por eso, Damon me miraba todos los días como si yo fuera quien la empujó a ese río. Esta vez sonreí radiantemente. Claro que no, dije levantando el folleto. Si es el viaje de cumpleaños de Damon, no me lo perdería. Damon arqueó una ceja sorprendido. ¿En serio? En serio, dije con calma. Suena de emocionante. La sonrisa de Cassandra se desvaneció por un instante. Pensé que no te gustaban estas cosas, dijo con la voz aún empalagosa. Te ponías nervioso viendo vídeos de cascadas, ¿recuerdas? Pasé junto a ella y dejé el folleto en mi escritorio. Me hiciste cambiar de opinión, dije con ligereza. Damon se rió. Sabía que cambiarías de opinión. Esto va a ser épico. Cassandra se quedó callada. Nunca antes lo había visto cómo se le quebraba la máscara cuando perdía el control. Pero ahora, en la pausa que siguió, vi que apretaba la mandíbula. No esperaba que dijera que sí. Esperaba que me resistiera de nuevo. Quería irse sin mí. Le di mi sonrisa más amable. Empezaré a empacar esta noche. Cuando se fueron, cerré la puerta y apreté la frente contra la madera. Sé lo que hicieron. Eres Cassandra con tus mentiras perfectas. Tus lágrimas de cocodrilo. Y tú, Damon. El hombre que me sostuvo bajo el agua mientras susurraba su nombre. Esta vez no detendría el rafting. Iría. Y me aseguraría de que ninguno de los dos olvidara jamás lo que hacía el río. El aire de la mañana era fresco con el aroma de tormentas inminentes. El tipo de aire que te hacía sentir como si el cielo contuviera la respiración. Me senté en la mesa de la esquina del café estudiantil, tomando un café tibio, fingiendo leer un programa de estudios mientras observaba a Damon y Cassandra desde el otro lado de la sala. Estaban en la mesa central, riendo. Su mano rozó la de ella. Sus ojos se posaron en su rostro un instante de más. Ni siquiera intentaban ocultarlo. En mi primera vida, me habría dicho que era inofensivo. Que estaba siendo paranoico. Que Damon y Cassandra eran solo amigos de toda la vida. No puedes tener celos de la chica con la que creció, dijo Mia una vez, bromeando mientras miraba fotos de los tres esquiando. Pero ahora lo sabía. No eran solo amigos. Nunca lo habían sido. Damon se había casado conmigo, sí. Pero solo porque Cassandra murió y yo fui lo que quedó. Conveniente, dispuesto e ingenuo. Ahora que había regresado a este tiempo, lo vi todo. La forma en que se apoyaban el uno en el otro. Como su risa se volvía más profunda y cálida a su alrededor. La forma en que siempre lo tocaba al hablar, marcándolo como si le perteneciera. Damon me sorprendió observándolo y sonrió, haciéndome señas para que me acercara. Escondí mi amargura tras una sonrisa y caminé hacia ellos. Elena. Cassandra sonrió radiante acomodando el asiento vacío a su lado. Estábamos hablando del rafting. Seguro que vienes, ¿verdad? Me acomodé sin perder la sonrisa. No me lo perdería por nada del mundo. Eso los desconcertó. Cassandra arqueó las cejas. Damon parecía un poco aturdido. ¿Estás seguro?, preguntó con cautela. Es bastante intenso. No es lo tuyo. Ah, ya lo sé, dije con dulzura. Eso es lo que lo hace emocionante. Una vez en la vida y todo eso. Cassandra ladeó la cabeza intentando interpretarme. Creí que odiabas los deportes acuáticos. La última vez que fuimos a hacer paddlesurf, te quedaste en la orilla leyendo una novela. Bebí un sorbo de café y la miré a los ojos. La gente cambia, Cassandra. Damon rió entre dientes, visiblemente aliviado. Ese es el espíritu. Va a ser increíble.
La caída es una locura, mira. Sacó su teléfono y me mostró un vídeo. La balsa se lanzó desde el borde de un acantilado, cayendo casi verticalmente en un revoltijo de agua blanca hirviente. La balsa desapareció durante 2 segundos antes de emerger, con la gente gritando dentro. Cassandra se inclinó a su lado con la barbilla casi sobre su hombro. ¿Verdad que es una locura? Todos estaremos tan unidos después. Se refería a conectar con Damon. Sabía exactamente a qué se refería. Bueno, dije, quitándome una pelusa imaginaria de la manga. Si es tan peligroso como parece, todos deberíamos equiparnos adecuadamente. Ya sabes, cascos de seguridad, chaquetas gruesas, coderas y rodilleras. Cassandra resopló. Eso es exagerado. Te dan cascos y chalecos salvavidas en el lugar. No hace falta que parezcas un equipo SWAT. La miré. Dan equipo de calidad turística. Sin certificación de seguridad. Damon parpadeó. Espera, ¿cuál es la diferencia? Me incliné hacia adelante con voz baja y seria. La diferencia entre sobrevivir y no. Ambos me miraron un momento confundidos. Cassandra se rió. Suenas como mi abuela. Es un viaje de rafting, no una zona de guerra. Sonreí de nuevo, dejando pasar el insulto. Damon, siempre pacificador, asintió rápidamente. Todo irá bien. Lo hacen todo el tiempo, ¿verdad? Claro, dije. Hasta que deja de serlo. Me puse de pie. En fin, tengo que investigar. Si me van a tirar por un acantilado hacia unos rápidos violentos, al menos me gustaría aterrizar con los huesos intactos. Esa tarde hice varias paradas. Primero en una tienda privada de artículos deportivos de la que había leído en un blog de supervivencia. Salí con un chaleco salvavidas de uso militar, un casco con certificación multiimpacto, coderas y rodilleras de fibra de carbono, un silbato de emergencia impermeable y un forro térmico para traje de neopreno. La factura total fue de $768. Valió cada centavo. Sabía que el equipo no solo me salvaría. Me ayudaría a mantenerme consciente y móvil el tiempo suficiente para tomar decisiones. Eso era algo que no tenía la primera vez. La antigua Elena creía en la seguridad grupal. Esta Elena lo sabía mejor. No le compré nada a Damon. Ni a Cassandra. Eran adultos. Y además se tenían el uno al otro. La noche siguiente el grupo de rafting se reunió en una sala común para conocer al personal del parque y firmar exenciones de responsabilidad. El instructor, un hombre delgado y bronceado llamado Greg, estaba al frente con un mapa desgastado y una expresión aún más cansada. Bueno, amigos, seré sincero. Esto no es Disneylandia. El curso tiene la pendiente legal más pronunciada del estado. Y tendrás que firmar estos formularios. Levantó un portapapeles, reconociendo que entiendes los riesgos. Ahogamiento, conmociones cerebrales, fracturas, hipotermia. Si no se siente seguro, no firme. Los murmullos recorrieron la sala. Observé a Damon, quien dudó al tomar el formulario. Su bolígrafo flotaba sobre la línea. Me acerqué a él y coloqué mi hoja en la pila. ¿Sigues pensándolo? Me miró preocupado. Sí. Solo que parece más arriesgado de lo que pensaba. Incliné la cabeza. Lo es. Pero tú eres quien quería algo extremo. Cassandra se coló entre nosotros. Damon, no le des demasiadas vueltas. Estarás bien. Firmó el formulario sin leerlo y le guiñó un ojo. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? Reprimí una sonrisa sombría. Solo se vive una vez. Debería haber leído la letra pequeña. Damon la miró a ella y a mí y finalmente garabateó su nombre en el formulario. Excelente, dijo el instructor. La recogida del equipo es mañana a las 6. No llegues tarde. Y lleva ropa que se seque rápido. O no se moja nada. Ya tenía mi equipo empacado en un contenedor sellado con paquetes de sílice. No me arriesgaba. Esa noche, de vuelta en mi dormitorio, me quedé mirando la exención que tenía en la mano. Mi copia extra. En mi primera vida, le había rogado a Damon que no la firmara.
Cuando Cassandra murió me dijo que debería haberla dejado ir con otra persona. Que si se hubiera ido con ella, podría haberla salvado. Me lo repitió una y otra vez. Ella me llamaba y yo no estaba. Tú sí. En esa vida, los había protegido a ambos. Le dije a Damon que era peligroso. Le envié noticias. Le advertí que si algo ocurría en las montañas, la ayuda llegaría demasiado tarde. El equipo de rescate carecía de fondos y era perezoso. Yo había intentado salvarlos. Y por eso me odiaban. Esta vez no salvaría a nadie. Esta vez sonreiría y diría, vamos. A la mañana siguiente nuestro grupo se reunió en el estacionamiento. Todos parecían emocionados, algunos medio dormidos y con resaca. Otros mareados como si fueran a un parque de atracciones. Cassandra entró con unos shorts deportivos diminutos y una camiseta ajustada. Sin mangas, sin casco. ¿Dónde está tu equipo?, pregunté fingiendo curiosidad. Nos lo darán todo en el sitio, dijo sacudiéndose el pelo. Además quiero que mis fotos se vean lindas. Damon la miró de reojo y silbó. ¿Derretirás Instagram? Sonreí y abrí mi baúl. Dentro, todo perfectamente empacado. Traje de neopreno, protectores, guantes, casco de rescate y una bolsa sellada con suministros de emergencia. Saqué un botecito de pasta térmica y me la apliqué en las articulaciones. ¿Qué demonios, Elena?, bromeó uno de los amigos de Damon. ¿Piensas luchar con un oso? Cassandra se echó a reír. Parece que va a ir al espacio. Acabo de subirme la cremallera del chaleco y ajustarme las rodilleras. Que se rían. Que usen camisetas sin mangas y no traigan casco. Que confíen en un indeciso y en un empleado del parque que prefiere mirar Instagram antes que las alertas del tiempo. Se tenían el uno al otro. Tenía una supervivencia. El aire de la montaña era cortante y frío mientras el autobús ascendía por el estrecho paso, con los neumáticos crujiendo sobre la grava y la tierra mojada. La luz del sol se filtraba entre los árboles cubiertos de niebla, proyectando largas sombras en la carretera. El ambiente a bordo había cambiado. La risa matutina había desaparecido, reemplazada por un extraño silencio eléctrico. Me senté junto a la ventana, con mi mochila en el regazo, observando cómo los árboles se desvanecían. Cassandra, sentada justo detrás de mí, narraba en voz alta su sueño de la noche anterior. Estábamos en la balsa y se volcó, pero Damon se zambulló como un héroe y me salvó. Fue tan cinematográfico. Su voz era alegre y alegre. Damon rió entre dientes. Ojalá no sea profético. Lo miré de reojo. Estaba recostado en el asiento del otro lado del pasillo, jugueteando con la cremallera de su chaqueta y moviendo la pierna nerviosamente. Tenía la mandíbula apretada. No era exactamente miedo. Era más bien inquietud. Sus instintos le advertían. Y aún así, como siempre, Cassandra se inclinó, lo abrazó y susurró algo que no pude oír. Su pie dejó de golpear el suelo. Asintió. Me volví hacia la ventana, todavía tan fácil de guiar. El sitio de rafting estaba enclavado en la base de un amplio barranco, donde terminaba el bosque y un sendero con barandillas de acero descendía hasta el río. Una pequeña cabaña se alzaba al borde del terreno, donde un guía del parque esperaba junto a montones de equipo de seguridad. Abajo el río giraba como una bestia, furioso y ruidoso, con la superficie resbaladiza y veloz. Al bajar del autobús, Greg, el instructor de la sesión de exención, aplaudió. Bienvenidos al límite, dijo con una amplia sonrisa. Los dividiremos en 3 balsas, 6 por balsa. Las instrucciones son sencillas: no se quiten el casco, no se pongan de pie en la balsa y por Dios, no se desabrochen el chaleco. Este río se come a los arrogantes. Lo dejó en suspenso un momento antes de continuar. Se emparejarán por peso y fuerza para mantener el equilibrio. Si no sabes nadar, dilo ahora para que podamos buscarte como es debido. Cassandra se rió y levantó la mano. Esa sería yo. El agua da miedo. Le dio un codazo a Damon. Supongo que te toca salvarme otra vez, ¿eh? Sonrió débilmente, pero lo vi, no quería reír. Damon, dije con suavidad, poniéndome a su lado, no tienes que ir si no quieres. Me miró, casi sobresaltado.
Sé que ayer dudabas. Está bien cambiar de opinión, añadí, no como un desafío, sino como una ofrenda. Abrió la boca y luego la cerró. Miró a Cassandra, que ahora se estaba grabando un selfie junto al agua. No puedo echarme atrás ahora, dijo finalmente. Llevaba semanas esperándolo con ilusión. Claro que sí. Bueno, preparémonos, dije, dándome la vuelta antes de que pudiera ver el destello de satisfacción en mi rostro. El vestuario apestaba a neopreno mojado y repelente de insectos. Me puse el traje rápidamente, me puse el traje de neopreno, me ajusté el casco y me ajusté los guantes. Me recogí el pelo en una trenza apretada bajo el casco y revisé cada hebilla 2 veces. Mi reflejo en el pequeño espejo parecía extraño. Impasible, con la mirada firme y el rostro indescifrable. Desde afuera oí risas. Cuando salí, Cassandra ya estaba en plena forma. Llevaba un sujetador deportivo rosa brillante debajo de una camiseta corta sin mangas y los pantalones cortos impermeables más finos que jamás había visto. Su casco, un modelo monísimo y sin marca, le quedaba suelto sobre la cabeza, con la correa desabrochada. Su chaleco salvavidas le colgaba de un hombro como un accesorio. ¿Qué te parece?, le preguntó a Damon mientras daba vueltas. Pareces, su voz se apagó entre la vergüenza y la excitación. Me ajusté los guantes y pasé junto a ellos. Cassandra me vio y soltó un bufido. Elena, ¿intentas repeler toda forma de luz solar? Sonreí con serenidad. Solo por precaución. Los puntos de estilo no importan mucho cuando estás atrapada bajo un rápido. Su sonrisa se desvaneció por un instante. Damon me miró con incertidumbre. ¿Crees que esto es excesivo? No es para mí, respondí. Y definitivamente no para alguien que no sabe nadar. Eso aterrizó. Las mejillas de Cassandra se sonrojaron. Damon miró su chaleco, aún desabrochado, pero no dijo nada. Lo dije por él. Por cierto, venden cascos certificados en la tienda. Quizás quieras uno que no se agriete con el impacto. Cassandra puso los ojos en blanco pero no dijo nada. Damon dudó y luego la empujó hacia la tienda. Solo síguele la corriente, ¿vale? No esperé a ver qué cosa barata le compraba. Ya sabía que no gastaría más que unos pocos $. En mi vida pasada, me dejaba pagar todo, desde su comida hasta su equipo. Dijo que su orgullo le impedía conseguir trabajo. Creí que lo estaba ayudando. Ahora sabía que estaba financiando mi propia muerte. De vuelta a la orilla del río, el personal alineó las balsas. Eran unas bestias rojas y lisas con asas negras a los lados. Se distribuyeron y asignaron remos de espuma. Greg estaba en el muelle con el portapapeles en la mano. Grupo A, balsa 1. Damon, Cassandra, Elena, leyó. Di un paso adelante reprimiendo un suspiro. Cassandra se aferró al brazo de Damon de inmediato. ¿Puedo sentarme contigo? Por favor. Estoy nerviosa. Greg empezó a asignar asientos según la fuerza y el peso. Se suponía que debía sentarme frente a Damon para mantener la balsa en equilibrio. Cassandra debía sentarse frente a otra chica. Pero Cassandra hizo pucheros y alzó la voz. Por favor, Greg. Damon me hace sentir seguro. El guía parecía un poco molesto, pero se encogió de hombros. Bien. Pero si la balsa se vuelca, es tu problema. Di un paso al frente con voz neutra. No me importa en absoluto. Que se sienten juntos. Damon me miró rápidamente. ¿Seguro? Claro, dije con dulzura. Además, ¿quién sabe si volverá con vida? Se rió nervioso sin saber si era una broma. Cassandra no esperó la confirmación. Lo arrastró a la balsa con un chillido de vértigo. Los vi acomodarse juntos con las piernas juntas. A lo lejos oía el rumor del agua cada vez más fuerte. Me agarré al asa de la balsa y subí. Que se sienten cerca. Que posen para fotos y se rían como si estuvieran de vacaciones. Que finjan que este río es solo un juego. Porque cuando empieza, al agua no le importará a quien aman ni a quien mienten. Y a mí tampoco. La balsa se mecía suavemente al alejarse de la orilla, cortando la superficie quieta del río. El agua allí estaba tranquila, como un cristal,
reflejando el cielo con destellos plateados y azul pálido. Los pájaros cantaban a lo lejos, y el aroma a pino y roca mojada llenaba el aire. Greg estaba de pie en la orilla, levantando el brazo. El primer tramo es suave, gritó. Disfrútalo mientras dure. Los remos se sumergieron al unísono. Por un instante todo quedó en silencio, salvo el rítmico silbido de las paladas y el ocasional crujido de la goma contra la corriente. Mira. Cassandra pió detrás de mí. Totalmente a salvo. Te lo dije, Elena. No hacía falta que vinieras vestido de Iron Man. No miré atrás. En cambio mantuve la vista fija en el agua, atento a la primera curva. Los rápidos no fueron inmediatos. Querían que te relajaras primero. Que te pusieras cómodo. Baja la guardia. Igual que Damon. Damon rió entre dientes a su lado. Te ves un poco sobreequipada, Elena. Preparada, dije sin darme la vuelta. Hay una diferencia. Cassandra resopló. Bueno, te vas a asar y todo eso. De verdad, ni siquiera está frío. No respondí. La dejé ladrar. Nos deslizamos por el tramo inicial, con la corriente lenta y agradable. No podía negar la belleza. El dosel esmeralda de los árboles en lo alto, los acantilados cubiertos de musgo que abrazaban la orilla del río. La luz del sol brillaba en la superficie como cristales rotos. Pero incluso la belleza puede matar. En algún punto de la tercera curva, comenzó la teatralidad de Cassandra. Oh no, dijo con exagerado dramatismo. Tengo mucho calor. Se quitó el chaleco salvavidas, que ya estaba suelto, y lo arrojó detrás de ella. Ahí. Mucho mejor. Cassandra, la guía en la parte trasera de la balsa, advirtió, no te quites la chaqueta. Es el protocolo. No puedo respirar con ella, dijo con dulzura, ajustándose la blusa para que se le ajustara aún más al pecho. Me la volveré a poner antes de que lleguen los verdaderos rápidos. Me giré un poco y la vi echarse una botella de agua por la camisa con una risita. La mirada de Damon se fijó en ella al instante. Su coqueteo era evidente. Se inclinaron el uno hacia el otro, chapoteando y riendo como si estuvieran en una piscina privada. Su blusa, ahora empapada, se le pegaba como una segunda piel. Deberían tomarse una foto, dije con dulzura. Podría ser la última. Damon parpadeó y soltó una risa tímida. Cassandra puso los ojos en blanco. Dios mío, Elena, ¿siempre tienes que ser tan dramática? No pensé. Justo hoy. Nos desviamos hacia una curva rodeada de acantilados. El aire se volvió más frío. Las sombras se espesaron. Frente a nosotros se alzaba un arco de piedra irregular. Un túnel natural excavado por años de agua. Su boca se abrió como algo antiguo esperando tragarnos por completo. A medida que nuestra balsa se adentraba en la oscuridad, la luz a nuestras espaldas se desvaneció. Los sonidos cambiaron. Las voces se convirtieron en ecos. Los remos, un suave golpe contra el agua invisible. Entonces lo oí. Suave arrastrar. Risas. Crujido. Y entonces inconfundiblemente el húmedo sonido de un beso. No me giré. No hacía falta. La cueva actuó como un amplificador. El chasquido de labios, un leve gemido y el inconfundible silencio de Damon susurrando el nombre de Cassandra resonaron a nuestro alrededor como una burla. Incluso los demás lo notaron. Uno de los amigos de Damon se removió torpemente en su asiento. Otro se aclaró la garganta. Pero nadie dijo nada. Igual que nadie decía nada cuando Damon me abrazaba por la noche y murmuraba el nombre de Cassandra en sueños. Miré fijamente la oscuridad que teníamos delante, dejando que el aire fresco me envolviera. Disfrútalo, pensé. Será la última vez que la abraces así. La balsa emergió del túnel, parpadeando ante la luz del sol. Cassandra se alisó el cabello con los labios hinchados y las mejillas sonrojadas. Elena, dijo sin aliento. ¿Verdad que fue divertido? Le di una sonrisa tranquila e indescifrable. La verdadera diversión apenas empieza. En cuestión de minutos el carácter del río cambió. La corriente se aceleró. Las orillas se estrecharon.
Pasamos una bandera de advertencia, de color naranja brillante que ondeaba violentamente con el viento. Más adelante el agua se tornó blanca y espumosa. «Prepárense», gritó el guía. Ajusté mi agarre en el remo con los dedos firmes y seguros. La balsa se sacudió bajo nosotros al chocar con la primera de varias olas más pequeñas. Cada impacto nos salpicaba la cara. Cassandra chilló junto a Damon, aferrándose a su brazo. «Gran caída adelante», gritó alguien. Llegamos a la cima de una cuesta y entonces la vimos. Un enorme acantilado se alzaba ante nosotros, con solo agua rugiente debajo. La infame caída de 80 metros. La balsa se inclinó hacia adelante. «Prepárense». La balsa se hundió. Los gritos perforaron el aire. El agua explotó a nuestro alrededor como una ráfaga de cañón. Perdimos la gravedad, completamente suspendidos en el aire durante medio segundo, antes de estrellarnos contra el río. El impacto me dejó sin aliento. El agua se desbordó por los lados, casi llenando la balsa. Y entonces el caos. Una ola enorme se estrelló de lado, volcando varias balsas detrás de nosotros. El nuestro se estrelló contra una pared de roca y se sacudió violentamente. Cassandra gritó. Sus manos resbaladizas y empapadas perdieron el equilibrio y salió volando como una muñeca de trapo. La balsa se inclinó de nuevo. Damon se abalanzó no hacia mí ni siquiera para estabilizarla, sino directamente al agua, con los brazos extendidos hacia ella. Salí despedido hacia un lado y me estrellé contra la pared lateral. Un dolor agudo me invadió el hombro al golpear un remo, pero mi equipo aguantó. La balsa se volcó. Bajo el agua. Oscuridad. Un rugido silbante por todas partes. No entré en pánico. Dejé que el chaleco me ayudara a subir. Mi casco golpeó una rama sumergida, pero absorbió el impacto. Salí a la superficie tosiendo y respirando con dificultad. Entonces miré a mi alrededor. Cassandra se agitaba, gritando a todo pulmón, aunque el agua apenas le llegaba a los hombros. «¡Ayuda! Damon». No tenía ni idea de dónde estaba cada cosa. Sus movimientos solo la hundían más. Y Damon nadó hacia ella como si le fuera la vida en ello. Yo me mantuve a flote escupiendo el río de mis pulmones, observándolo en silencio. Sus brazos eran fuertes, expertos. Recordé las clases. Las había pagado. En otra vida había juntado dinero de mi trabajo de tutor a tiempo parcial para pagarle clases de natación. Por si acaso. Por si acaso el mundo lo había tirado al abismo. Y ahora estaba usando esas habilidades no para salvarme a mí, sino a ella. Rodeó la cintura de Cassandra con un brazo y la jaló hasta la balsa volcada. «Elena», la llamaron. Agité el brazo para indicar que estaba bien y nadé hacia el remo más cercano que aún flotaba cerca. Me ardían los brazos por la corriente, pero mantuve la respiración tranquila. Cuando por fin llegué a la balsa, Damon ya había vuelto a subir con Cassandra acurrucada contra su pecho. «Gracias a Dios», susurró. «Si no estabas aquí». Me subí usando las asas de cuerda. Me dolía el hombro, pero estaba ileso. Damon me miró sobresaltado. «¿Estás bien?». Asentí, secándome el agua de la cara. Cassandra se giró hacia mí con una risa forzada. «No tengas celos. Fueron solo reflejos». Grité más fuerte. La miré completamente sereno. «Por supuesto. Siempre se te ha dado bien gritar». Ella parpadeó. Damon frunció el ceño. Uno de sus amigos, Marcus, me miró con los ojos muy abiertos, con una mezcla de compasión y culpa. Él también lo había visto. Damon ni siquiera me miró en el agua. Pero no me importó. Que se hagan los amantes. Que den un espectáculo. La verdadera caída, la que importa, aún estaba por llegar. Y no fue el río el que los reclamaría. Fui yo. En cuanto volvimos a la balsa, Cassandra se aferró a Damon como una enredadera a un árbol. Estaba empapada, temblando, abrazando con fuerza su torso. Tenía la cara manchada de agua, y quizá un poco de sangre de un pequeño rasguño en la sien. Pero sobre todo, era solo drama. «Dios mío», gimió. De verdad pensé que iba a morir.
Damon, Joe. Estás a salvo, susurró, rodeándola con los brazos. Te tengo. Me senté frente a ellos, erguido, ajustándome la correa del casco en silencio. Cassandra hundió la cara en su pecho, todavía temblando como si el agua casi la hubiera arrastrado. En ese tramo, el río ni siquiera le llegaba a los hombros. Podría haberse marchado. Damon no me había mirado ni una sola vez. Ni cuando salí a la superficie tosiendo, ni cuando volví a subir a la balsa con las extremidades doloridas y agua en los pulmones. Ella era su mundo entero. Le acarició el pelo empapado, susurrándole palabras tranquilizadoras. Mis ojos se quedaron fijos en el río que tenía delante. Ella no sabe nadar, dijo finalmente como si eso lo justificara todo. Si mal no recuerdo, le dije con serenidad, tú tampoco supiste una vez. Eso lo hizo detenerse. Su mirada se dirigió hacia mí. Sonreí levemente. Pagué por esas clases, ¿recuerdas? Cassandra me miró bruscamente. No hagas que esto gire en torno a ti, dijo con una risa llorosa. Entré en pánico. No deberías estar celosa solo porque Damon me rescató. Lo dijo en broma, pero el brillo en sus ojos me dijo lo contrario. Incliné la cabeza. ¿Celosa? De un hombre que ni siquiera me miró cuando casi me desmayé. Parpadeó. No estoy enojada, añadí en voz baja. Es simplemente interesante. Damon se removió incómodo. Marcus, uno de sus amigos, me miró fijamente. Uno dijo que él también lo había visto. Otro, Brett, murmuró algo en voz baja y negó con la cabeza. Estaban empezando a darse cuenta. Se veían las grietas. Pero Cassandra se acurrucó más cerca como una niña. Me salvaste, susurró. La balsa se meció suavemente al coger otra corriente balanceándose entre las rocas. Más adelante el río se estrechaba de nuevo. Greg, en el bote de seguridad más abajo, hizo una señal. Se acercaba la siguiente gota. Los murmullos y las risas nerviosas volvieron. Ajusté el agarre del remo y observé el camino. La verdadera caída estaba cerca. Una curva pronunciada del río se inclinaba hacia la izquierda, hacia un acantilado escarpado. Más abajo el río descendía abruptamente, uno de los mayores desniveles del recorrido, de casi 200 metros. Era conocido por convertir balsas en escombros. Todos prepárense. La voz de Greg resonó. Mi pulso no se aceleró. Apreté las correas una última vez y exhalé. La balsa avanzaba a toda velocidad. El agua explotó contra los costados y entonces nos hundimos. Cassandra gritó. La balsa volvió a elevarse antes de estrellarse con un impacto espantoso. Justo después de impactar, una ola lateral nos embistió, empujando la balsa hacia el acantilado. Lo vi antes de que ocurriera. Un muro de roca inevitable. Chocamos. La balsa se inclinó y se sacudió violentamente. Agarré la cuerda justo cuando la fuerza lanzó a Damon y Cassandra hacia afuera. Sentí el golpe sordo de los cuerpos al chocar contra el agua. Mi balsa chocó contra la de ellos, absorbiendo parte del impacto, pero desequilibrándolos a todos. El remo de alguien pasó volando junto a mí. «Espera». Marcus gritó detrás de mí. Lo hice. Pero Cassandra no. En cuanto tocó el agua, su casco barato, de plástico fino con un logo pintado, se quebró con un crujido seco. Lo oí incluso por encima del rugido del río. Su cara golpeó algo duro. La sangre brotó al instante, roja y oscura, arrastrándose en la corriente como tinta en el agua. Gritó o lo intentó, pero el sonido era húmedo y apagado. Se le llenó la boca de agua. Y no tenía chaleco salvavidas. Se agitaba violentamente dando vueltas en los rápidos, con las extremidades descoordinadas e inservibles. La fina camisa que llevaba puesta se le enredó en un brazo, tirándola hacia abajo. Damon estaba a solo unos metros de distancia. Se había estrellado contra el agua justo detrás de ella, pero logró agarrarse a una roca que sobresalía con una mano. El otro la alcanzó a ciegas. «Cass. Cass, toma mi mano», gritó. No pudo. Estaba demasiado ocupada pataleando, luchando contra la corriente e intentando gritar con sangre en la boca.
Y aún así, Damon ni siquiera me miró. Flotaba cerca, tosiendo de nuevo a flote con esfuerzo, pero con precisión serena. Me palpitaba el codo. Tenía la cadera magullada. Pero yo tenía el control. Al igual que la última vez, Damon usó todas sus fuerzas para intentar llegar a Cassandra. Y al igual que la última vez, el equipo de rescate no estaba por ninguna parte. Observé la orilla del río. Ni banderas rojas. Ni silbatos. El puesto de avanzada de arriba estaba vacío. No era fin de semana. Los equipos de rescate probablemente habían ido a almorzar, o habían dejado a alguien mal capacitado a cargo. Cada uno estaba solo. Igual que yo. Nuestra balsa se balanceaba de lado, medio volcada. Algunos amigos de Damon se abalanzaron sobre los laterales. Agarré a Marcus por la correa del hombro y lo subí. Jadeó y se aferró al lateral. Elena, tu brazo. Está bien, dije brevemente. Diles a los demás que floten con los pies por delante y se protejan la cabeza. Me miró aturdido. ¡Guau! Gritó las instrucciones mientras me estabilizaba en el agua. Cassandra seguía pateando, apenas a flote, con los ojos abiertos por el pánico. ¡Ayuda!, gritó con la voz quebrada. Sus brazos se agitaron hacia atrás, chapoteando inútilmente. Su cabeza se hundió durante 3 segundos antes de volver a emerger. Damon extendió la mano aún más, casi perdiendo el control. «Toma mi mano», gritó. Ella no pudo. Estaba demasiado ocupado entrando en pánico. En ese momento me di cuenta de algo. Cassandra nunca fue fuerte. Ella nunca fue inteligente. Él simplemente actuó bien. Incluso ahogándose se hizo la víctima a la perfección. Dejé que la corriente me guiara hacia el centro. Encontré un remo flotante y lo usé para navegar hacia un tramo más tranquilo. Sangraba por el codo, pero era leve. Mi chaleco había aguantado. Mi casco estaba firme. Mis botas habían permanecido sujetas. Mi preparación había funcionado. Los demás, maltrechos, sangrando pero vivos, siguieron mi ejemplo. Floten río abajo, les dije. Mantente agachado. No luches contra la corriente. Una de las chicas asintió con los ojos abiertos y agradecidos. Espera, gritó Marcus. ¿Qué hay de Damon? Miré hacia atrás. Damon seguía agarrado a la roca. Tenía los nudillos blancos. Había logrado acercar a Cassandra. Su rostro era un mar de sangre y pánico, y lo arañó desesperadamente. Pero su otra pierna quedó atrapada, encajada en una estrecha grieta entre 2 rocas. El río lo azotaba una y otra vez. «Ayúdenme», gritó. «Que alguien me ayude». Lo observé un buen rato. Lo observé mientras elegía a Cassandra una y otra vez, incluso mientras le golpeaban la mitad del cuerpo. Sus gritos resonaron más fuerte que el río. Giré la cabeza y remé río abajo. Mi voz sonaba tranquila mientras daba más instrucciones. Al llegar a la siguiente curva, busquen un asta de bandera cerca de la orilla. Ese es el punto de reagrupamiento. Detrás de mí, Damon volvió a gritar. La corriente nos arrastró. No miré atrás. El río se calmó al doblar una amplia curva, y el último de los rápidos se desembocó en una cuenca amplia y de curso lento. El cambio fue drástico. El caos rugiente dio paso al silencio, roto solo por la respiración agitada de quienes habían sobrevivido al descenso. Floté junto a la balsa destrozada, dando instrucciones a quienes habían logrado aferrarse. «Por aquí», grité. «Deja que la corriente te guíe». Golpes lentos. Ningún movimiento brusco. Marcus, magullado y empapado, asintió débilmente. «¿Cómo mantuviste la calma?» No respondí. Sin palabras. Volví a subir a la balsa semisumergida y me agaché para sacar a una de las chicas, con los labios partidos y temblorosos. Más adelante la tranquila poza estaba bordeada por una orilla arenosa y rocas escarpadas. Finalmente aparecieron varios rescatistas, corriendo por la cresta con radios zumbando en sus manos. Escudriñé el horizonte. Allí 2 siluetas aparecían lentamente. Damon y Cassandra.
Cassandra flotaba con facilidad en la corriente, impulsada por el chaleco salvavidas que Damon le había dado. Tenía los brazos extendidos y la cabeza echada hacia atrás. Parecía más aturdida que herida, sus heridas eran superficiales pero dramáticas. Damon, sin embargo, no flotaba. Estaba atascado. Había logrado arrastrarse a sí mismo y a Cassandra río abajo con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero su pierna seguía atrapada en una fisura bajo la superficie, encajada entre dos rocas en lo profundo del lecho del río. Se aferró a una roca que sobresalía, con el pecho agitado, y el cuerpo medio sumergido en la corriente. ¡Ayuda! Gritó. Tengo la pierna atascada, no puedo moverme. Su voz se quebró de desesperación. Me adentré en la zona baja y llamé a uno de los miembros del equipo de rescate en la cresta. Tenemos un hombre atrapado debajo del precipicio. Atrapado en una roca profunda. Está consciente pero pierde fuerza. El rescatador, un hombre corpulento con ropa impermeable roja, asintió brevemente y comenzó a descender con una cuerda. Detrás de mí Cassandra nadó hasta la orilla y se desplomó de inmediato en la arena. No miró a Damon. No se movió para ayudar. Ni siquiera habló. La miré fijamente. Levántate, le dije secamente. Ella levantó la vista con los ojos muy abiertos y el rímel corrido por el spray. No soy lo suficientemente fuerte. No sería de ninguna ayuda. Casi me ahogo ahí arriba. Se abrazó las rodillas, temblando dramáticamente. Entonces no te metas, dije rodeándola. Damon se revolvía en el agua, las olas rompiendo contra su pecho. Elena, gritó. Por favor, haz algo. Me acerqué al borde de las rocas y me agaché junto a uno de los rescatistas que por fin lo había alcanzado. ¿Cuál es la situación?, me preguntó el rescatador principal. Tengo la pierna atrapada en la grieta, respondí. La presión de las corrientes la está empeorando. Está exhausto. El rescatador asintió y llamó a Damon. Señor, no se mueva. Primero intentaremos mover la roca. No siento el pie. Damon gritó. Un rescatista intentó recolocar el torso de Damon mientras otro tiraba suavemente de su pierna atrapada. En cuanto aplicaron presión, Damon gritó, un sonido profundo y áspero que le salió de la garganta. ¡Alto! Me duele. No puedo. No puedo. El rescatador retrocedió. Tiene la pata profundamente atascada. Si seguimos tirando, la romperemos. Un segundo rescatador intentó deslizar piedras más pequeñas debajo de la pierna atrapada para crear espacio, pero la roca tenía forma de garra, forjada con el tiempo para atrapar todo lo que entrara. Retrocedí un paso, evaluando. Cassandra seguía sentada en la orilla. Había encontrado una toalla y se estaba secando la cara. Uno de los amigos de Damon finalmente estalló. ¿En serio te vas a quedar ahí sentada? La voz de Cassandra era estridente a la defensiva. Te lo dije, no soy lo suficientemente fuerte para ayudar. Casi muero. Damon giró la cabeza hacia ella, jadeando. Ni siquiera te importa. Sí me importa, gritó. Pero que tu pierna esté atascada no es mi culpa. Tú fuiste quien saltó como un héroe. Su rostro se contrajo, mitad de dolor, mitad de comprensión. Tú me hiciste venir a este viaje. Empujaste y empujaste. No te puse una pistola en la cabeza. Cassandra espetó. No eres ninguna víctima, Damon. Los demás balseros guardaron silencio. Incluso el río pareció acallarse. Apretó la mandíbula. No te importa lo que me pase. No seas dramático, murmuró ella, dándose la vuelta. Estarás bien. Pero todos lo vimos. La fría verdad se apoderó de Damon como una segunda ola. Ella no movería un dedo por él. Ni cuando importaba. Ni siquiera ahora. Y tal vez, solo tal vez, nunca lo hizo. El equipo de rescate se reagrupó. Uno de ellos nadó hacia mí. Estamos trayendo equipo pesado. Tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 1 hora. Quizás más. Depende de lo profundo que se hunda la roca. No tiene 1 hora, dije. Míralo.
La piel de Damon había pasado de pálida a azulada. Tenía los labios agrietados. Su agarre en la roca se debilitaba visiblemente con cada minuto que pasaba. Me miró con los ojos inyectados en sangre. Por favor, susurró. No me dejes morir aquí. Me agaché de nuevo con los brazos cruzados. No voy a dejarte morir, dije. Pero tampoco me apresuro a salvarte. Parpadeó confundido. Esto era lo que querías, ¿recuerdas? La emocionante aventura del cumpleaños. Elegiste el riesgo. Te aseguraste de que Cassandra viniera. Me ignoraste en el agua. Y ahora de repente soy el único al que se supone que le importa. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me quedé de pie, girándome hacia la tripulación. Hagan lo que tengan que hacer. Llamen a quien necesiten. Detrás de mí, Damon se desplomó contra la roca, con el peso del agua fría y la verdad finalmente apretándolo. 20 minutos después, llegó otro equipo de rescate con un taladro hidráulico portátil. Los rescatistas nos informaron. Intentaremos ampliar la brecha. Si no funciona, amputamos. Damon palideció. No puedes. Morirás si no, dijo el médico jefe con sequedad. El taladro rugió al encenderse. La vibración atravesó la roca y el cuerpo de Damon. Gritó. El dolor era insoportable. Sus aullidos resonaron por los acantilados, cortando el aire. ¡Alto! ¡Alto! Agárrenlo, ladró un rescatador. Cassandra se tapó los oídos. Me quedé quieto. Déjalo gritar. Este fue el precio de cada decisión que tomó. De cada vez que estuvo a su lado. Cada vez que me miraba como si fuera desechable, el taladro se detuvo. La sangre se extendió por el agua. El rescatador principal gritó con tristeza. Sigue atascado. Siguiente fase. Herramienta de corte. Se hizo un largo silencio. Damon se estremeció violentamente. Su cabeza se echó hacia atrás. Un ojo hinchado y cerrado, los labios morados. Elena graznó. Sostuve su mirada. Entonces la vio, la parte de mí que nunca supo que existía. La parte que había muerto en un baño y renacido en un río. La ayuda está aquí, dije con frialdad. Pero no era en mí en quien debías haber confiado. La herramienta de corte zumbó al chocar con la piedra, y su chirrido estridente resonó en las paredes del río. Damon volvió a gritar, ronco, roto, inhumano. El sonido se elevó por los acantilados, a través de los árboles, hasta el vasto cielo abierto sobre nosotros. El rescatador que manejaba la herramienta gritó por encima del ruido. Ya casi llegamos. Quédate con nosotros. Pero Damon ya no pudo responder. Ya estaba inerte con el torso apenas por encima del agua. Sus dedos habían soltado la roca. Su cabeza se balanceaba débilmente con cada vibración del taladro. Sus labios, antes rojos de vida, se habían vuelto de un gris azulado. La sangre se derramó en el agua. Rojo oscuro e intenso. Demasiado. Y aún así Cassandra, sentada en la orilla envuelta en una toalla, observaba alegremente. El taladro se detuvo de repente con un chasquido. Uno de los rescatistas se sumergió bajo la superficie, usando una palanca para ensanchar la abertura alrededor de la pierna de Damon. ¿Listos a tirar? Dos hombres agarraron a Damon por debajo de los brazos y lo tiraron hacia atrás. Un crujido espantoso resonó en la palangana. Damon ni siquiera gritó esta vez. Se desplomó en sus brazos como un muñeco de trapo inconsciente, con la cabeza colgando hacia adelante. Me acerqué mientras lo arrastraban por las rocas hasta una camilla. Su pierna derecha. Fue un horror. La carne se había vuelto gris y morada. Músculos desgarrados colgaban en tiras y el hueso sobresalía de forma antinatural a través de la piel desgarrada. La sangre se aferraba a su piel en gotas espesas y perezosas. Tenía los dedos de los pies morados. Uno de los médicos llamó por radio. Código rojo. Traumatismo grave por aplastamiento. Riesgo de necrosis. Prepare el remo. Cassandra finalmente se levantó, tambaleándose hacia la camilla.
Yo iré con él, dijo con voz temblorosa. Los paramédicos apenas la reconocieron mientras subían a Damon a la ambulancia. Al subir, pude ver su rostro de cerca por primera vez. Su mejilla izquierda estaba hinchada y morada, con algunas costras. Unas líneas rojas y punzantes se extendían desde un corte profundo sobre su ceja. Su piel brillaba de sudor, sus ojos vidriosos. Infección. Incluso en ese momento intentaba sentarse delicadamente junto a Damon, secándose las heridas con un disco de maquillaje. Me di la vuelta. En el hospital, la sala de espera bullía con voces bajas, la estática de los televisores y algún que otro llanto de otra ala. Me senté con Marcus, Brett y las dos chicas que habían logrado cruzar los rápidos. Nos habían tratado a todos. Nos limpiaron, nos cosieron y nos rehidrataron. Tenía un esguince en el codo y un hematoma en la cadera, pero nada grave. Una enfermera se acercó con formularios de alta y botellas de agua. Pueden irse, dijo. Hay un servicio de transporte compartido a los albergues cercanos. Solo avísale a recepción. Asentí y me levanté para irme. Luego hice una pausa. Al otro lado del pasillo, fuera de la unidad de traumatología, la madre de Damon permanecía de pie con las manos cubriéndose la cara. Su esposo caminaba de un lado a otro a su lado, con los nudillos blancos y los ojos enrojecidos. Un momento después, un cirujano salió por las puertas dobles y se quitó la mascarilla. Su pierna estaba demasiado dañada. No teníamos otra opción, dijo en voz baja. La amputación fue exitosa, pero el tejido ya había empezado a morir. Si hubiéramos esperado más, habría entrado en septicemia. La madre de Damon se desplomó en una silla, sollozando desconsoladamente. Vi sus brazos flácidos a mis costados. Solía llamarme su hija. Una vez me regaló un brazalete que se ha transmitido de generación en generación. En mi vida anterior, esa misma mujer me rogó que perdonara a Damon. Había insistido en que siguiera con el matrimonio por él. Nunca me había preguntado cómo estaba. Ahora no podía dejar de llorar por un hijo que ya no podía caminar. Por alguna razón, no sentí ni una pizca de lástima. El pasillo resonaba con pasos. Cassandra salió de una habitación lateral, envuelta en sábanas de hospital y con una mejilla recién vendada. Incluso bajo la gasa, su piel se veía mal, verdosa, inflamada, como si su rostro se rechazara a sí mismo. Se tambaleó hacia adelante, casi chocando con una enfermera. Necesito analgésicos más fuertes, dijo débilmente. Por la cara, arde. Tuviste una reacción al agua, respondió la enfermera. Las bacterias entraron por la herida abierta. Hemos limpiado el tejido, pero necesitarás una cirugía de seguimiento. Por la cara, repitió Cassandra, horrorizada. Se va a curar. La enfermera no respondió. No lo necesitó. Cassandra se desplomó en la banca afuera del quirófano y se hundió la cara entre las manos. Un gemido suave y entrecortado escapó de sus labios. Se elevó más fuerte, agudo y primario. Un sonido no de dolor, sino de pérdida. Pérdida de belleza. Pérdida de poder. De todo lo que había usado para controlar el mundo que la rodeaba. Me fui antes de que levantara la vista. Era casi medianoche cuando llegué a casa. El taxi me dejó frente a la residencia de los Carter. Una casa de ladrillo enclavada en las afueras del pueblo con las luces del porche aún encendidas. Mi maleta resonó al rodar por el sendero con las piernas temblando de cansancio. La puerta principal se abrió antes de que llegara. Elena, mi madre, jadeó saliendo en pantuflas y bata. ¿Qué pasó? Dijiste que volverías en 2 días. Solté mi bolso y caí en sus brazos. Me abrazó fuerte, cálido y firme. Te extrañé, susurré con la voz entrecortada. Te extrañé muchísimo. Me frotó la espalda con movimientos circulares, con la voz llena de preocupación. Cariño, ¿te has hecho daño? ¿Te ha pasado algo? Estoy bien, dije. Solo necesitaba volver a casa. Mi padre apareció detrás de ella, con los brazos cruzados. ¿A quién tengo que llamar? ¿Quién molestó a nuestra niña? Su ceño protector me hizo sentir algo dentro. Hundí la cara en el hombro de mi madre y lloré como una niña. Porque esta vez, en esta vida, estaban aquí.
Vivo. A salvo. No condenado a morir congelado en las calles. No los había arruinado un hombre en quien confiaban. Estaban completos. Y yo también. Más tarde esa noche, después de ducharme y vendarme bien las heridas, me acosté en mi vieja cama, mirando al techo. La luz de la luna se filtraba por las paredes. En mi mente aún oía los gritos de Damon. Los sollozos de Cassandra. El taladro de corte. El agua. Pero también oí algo más. Silencio. Paz. Cerré los ojos. Esta vez sí lo logré. La luz del sol otoñal se filtraba a través de los altos ventanales del edificio de admisiones de la universidad, proyectando rayos dorados sobre el suelo pulido. Los estudiantes entraban y salían ajetreados, y sus animadas charlas resonaban por los pasillos mientras los llamaban para la orientación y las fotos de identificación. Me quedé tranquilo en el mostrador de registro entregando mis documentos. Beca completa, dijo el registrador con una sonrisa. Impresionante. Y veo que ya has transferido los créditos iniciales. Asentí con una sonrisa forzada. Me gusta estar preparado. Detrás de mí, un pequeño grupo de chicas susurraba. Capté fragmentos. ¿Es cierto? ¿Perdió la pierna? Dicen que no apareció. No tuve que preguntar a quién se referían. Damon Black no había aparecido. Se confirmó oficialmente la semana siguiente. Su ingreso fue revocado por no haberse presentado a la orientación ni haber dado el alta posoperatoria. El chico que una vez se burló de la seguridad y buscó emociones fuertes lo había perdido todo. Había arriesgado su futuro por una chica que ni siquiera pudo estar a su lado mientras se ahogaba. Pasaron 3 semanas en silencio. Una tarde, al regresar de mi primer seminario de economía avanzada, encontré a la madre de Damon esperándome afuera de mi apartamento fuera del campus. Empujaba una silla de ruedas. Allí estaba sentado Damon, demacrado, pálido y apático. Su pierna derecha terminaba justo por encima de la rodilla. El muñón vendado apenas se disimulaba bajo una fina manta de hospital. Llevaba una sudadera con capucha que le caía por los hombros y una gorra calada hasta la cara. Su madre dio un paso al frente con el rostro demacrado por el agotamiento y la amargura. Elena. Lo amaste una vez. No lo niegues. Cometió errores, pero ya ha sido castigado lo suficiente. ¿No crees que es hora de mostrar compasión? Damon no dijo nada. Sus manos permanecieron inertes en su regazo. Ni me inmuté. En cambio, saqué mi teléfono. Abrí la galería y reproduje el vídeo. Damon y Cassandra en su banquete de boda privado. Risas. Champán. Un brindis. Para siempre. Su madre se quedó paralizada. Damon levantó la cabeza bruscamente. La miré fijamente. Lo sé todo. Incluso cuando ayudaste a organizar la boda a mis espaldas. Después de que lo animaste a casarse conmigo en la última vida. Ella palideció. Si alguna vez vuelves a insinuar que le debo algo, dije fríamente, haré público este vídeo. Me aseguraré de que cada profesor, cada familia y cada empleador vean exactamente quién es su hijo. Se fueron sin decir una palabra más. El pasillo resonó con el suave chirrido de la silla de ruedas. Y nunca volví a verlos. El tiempo pasó. Terminé mis estudios de posgrado con honores. Me hice cargo del negocio familiar Carter, una consultora que antes luchaba contra el fraude interno. Reestructuré departamentos, erradiqué la corrupción y la hice rentable en 2 trimestres fiscales. Ya no era la chica que mendigaba amor ni luchaba por un poco de atención. Era mi propio centro. Mientras tanto, las noticias viajaban lentamente en susurros. Cassandra se vio obligada a casarse con Damon. Sus padres, temerosos del escándalo y desesperados por salvar las apariencias, impulsaron la unión mientras él se recuperaba en el hospital. Su historia de amor se desmoronó rápidamente. Damon, amargado y dolido por el futuro perdido, recurrió al alcohol. En silla de ruedas y furioso, arremetía contra todo y contra todos, especialmente contra Cassandra. Cassandra, cuyo rostro antes perfecto, había quedado marcado sin remedio estético, empezó a desaparecer en clubes y casas de juego.
Llegaba a casa oliendo a humo y vino, a veces sin oler nada. Damon la acusaba de usarlo. Ella lo acusaba de arruinarle la vida. Su romance, antes dulce como el almíbar, degeneró en una guerra fría, peleas acaloradas, cristales rotos, facturas sin pagar. Dos personas unidas por el arrepentimiento destruyéndose lentamente. Tal como lo había planeado. Una noche sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Dudé un momento y contesté. Elena. La voz era ronca. Inconstante. Lo reconocí al instante. Damon. Por fin respondiste, susurró. Gracias a Dios. El silencio se extendió entre nosotros. Podía oír el tráfico de fondo, una televisión encendida a lo lejos. Anoche tuve un sueño, dijo. Seguías siendo mi esposa. Éramos felices. Como antes. Se le quebró la voz. ¿Por qué no me detuviste, Elena? Sabías lo que pasaría. Podrías haber dicho algo. Siempre me impedías hacer estupideces. Lo dejé hablar. Ahora lo recuerdo. En nuestra última vida me salvaste. Me impediste ir. Éramos felices. Tuvimos un hijo. Tú lo eras. Lo eras todo. ¿Y qué hiciste con eso?, pregunté en voz baja. Se detuvo. Me mataste, Damon. Mi voz era tranquila. Me asesinaste a sangre fría. Me metiste la cabeza en el inodoro mientras aún me recuperaba del parto. Te llevaste la riqueza de mi familia y dejaste a mis padres en la calle. Mi hijo murió congelado y tú te quedaste ahí mirando. Un jadeo largo y entrecortado resonó en la línea. No se atragantó. No fue mi intención, no estaba pensando. Nunca lo fuiste, interrumpí. Y esta vez te di lo que querías. Cassandra vivió. Conseguiste tu verdadero amor. Incluso pudiste ser el héroe. Por un momento. Empezó a sollozar. Lo perdí todo. Tú elegiste todo lo que perdiste, dije. Por favor, suplicó. Solo dame una oportunidad. Estaremos mejor. Podemos volver a ser felices. Empezaremos de nuevo. Elena, haré lo que sea. Ya te di una segunda vida, dije. La usaste para destruirte. Entonces, con una respiración pausada, colgué la llamada. Bloqueé el número. A la mañana siguiente recibí una llamada de la policía local. ¿Es usted la señorita Elena Carter? Sí. Anoche hubo un incidente. Un homicidio suicidio. Se me puso la piel de gallina. El oficial continuó con voz fría. Un tal Damon Blake parece haber apuñalado mortalmente a su esposa, Cassandra Blake. Luego se quitó la vida. Recuperamos un teléfono con tu número. No respondí. Dejé que el silencio respondiera. Si está dispuesto, añadió, necesitaremos que haga una breve declaración. Por supuesto, dije. Y así lo hice. Peludo. Con calma. Con sinceridad. Luego salí al sol. En casa mi madre me recibió en la puerta, con el delantal espolvoreado con harina. ¿Has vuelto temprano? La reunión terminó antes de lo esperado, dije. Ella sonrió radiante. Perfecto. Preparé tus costillas agridulces favoritas. Sonreí. Siempre lo sabes. Me dio un golpecito juguetón en el hombro. Soy tu madre. Me senté a la mesa mientras servía la comida. Una luz cálida entraba por la ventana. El aroma de hogar impregnaba el aire. Mi padre se unió a nosotros un momento después, acercándome una taza de té. Por primera vez en 2 vidas, saboreé la paz. Cerré los ojos, dejando que la luz del sol me impregnara la piel. La tormenta había pasado. Y esta vez fui libre. Fin.